Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Gabón, muy buenas noches. Estamos otra vez aquí para una nueva sesión de Euskal Herria bere baitatik, Euskal Herria desde sí misma. Gaur Euskarari buruz hitz egingo dugu, Euskara iraultza edo desagerpena, berriz ere Felix Rodrigo Mora izango dugu gurean, eta saiatuko gara hurbiltzen Euskararen aferari, ez maila linguistiko edo gramatikal batetatik, baizik eta bere aspektu historiko, politiko, kultural, moralak eta aztertuz Felixekin. Beraz, eskerrik asko ikusteagatik gure saio berri hau, laugarrena, Euskal Herria bere baitatik saioaren laugarren sesio hau, eta emango diogu ja sarrera gure gonbidatua den Felix Rodrigo Morari. Félix, muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues nada, estamos otra vez aquí en Euskal Herria desde sí misma y claro, en esta ocasión vamos a hablar sobre el euskera. Decía que, bueno, la manera en que vamos a tratar el euskera no va a ser tanto técnica, lingüística o gramatical, sino más bien analizando sus aspectos históricos, políticos, culturales, morales, ¿no? Un poquito desde esa perspectiva. Eso es. Bueno, pues el tema del euskera, que es quizás un tema más complejo a tratar, también nos ha costado más elaborar el guión para esta entrevista. Pero bueno, esperamos que podamos profundizar lo suficiente en algunos aspectos que quizás en otros foros o ambientes pues no son tratados y en muchos casos ignorados, ¿no? Entonces, bueno, empezaremos un poquito por la parte de los antecedentes históricos. Respecto al euskera, ¿cuándo podríamos decir que se crea el euskera? ¿En qué circunstancias? Y lo más importante, ¿qué sociedad crea el euskera? Bueno, los idiomas se crean. Ahora mismo vivimos una época de destrucción de los idiomas, pero también se ha creado algún idioma. Por ejemplo, el esperanto. El esperanto se crea, ¿no?, por gente que tenía una concepción de superación de las divisiones estatales. Pues es un idioma que se crea hace un poquito más de 100 años. Ahora lo que vivimos es más bien idiomas que desaparecen, ¿no? Vivimos en la época de la hecatombe de los idiomas. De 6.200 idiomas, pues más de la mitad están en peligro cierto de desaparición desde hace 30 años. 30 años es la época en que ha aparecido el fenómeno de la crisis de los idiomas. Bueno, a mi entender, lo decisorio sobre el euskera es la definición que Humboldt, cuando está en Euskal Herria hacia finales del siglo XVIII, la definición que hace. A mí esa definición me parece sustantiva, definitiva, esencial, ¿no? Cuando él, que al parecer aprende el euskera, está allí un tiempo y lo aprende y lo estudia comparativamente con otras lenguas, ¿no?, europeas, se llega a la conclusión que lo peculiar del euskera es que no se adecua a estructuras de poder y de dominación y de desigualdad. Entonces, esta es una conclusión decisiva que nos puede llevar a en qué condiciones y en qué tipo de sociedad se crea el euskera, aunque no podemos decir cuándo, que no es lo más importante, ¿no?
Si esto es así, pues yo sí creo que en la formulación esta que lo considera un idioma de las sociedades sin Estado y sin estructuras estatales que han existido pues, antes de la historia escrita, cuando pues quizá en el Neolítico, cuando fuera, ¿no? Algunos lo llaman las sociedades de cazadores-recolectores, pero es incorrecto definir una sociedad por sus estructuras económicas. Hay que definirla más bien por sus estructuras políticas. Es decir, una sociedad en donde no hay desigualdad entre opresores y oprimidos, entre mandantes y mandados, entre propietarios y no propietarios, y es ahí donde aparece el euskera. Entonces, esta definición es la mejor. Hay otra posibilidad, que el euskera sea el resultado, es decir, sea una lengua creada en una revolución del pasado que tirase abajo estructuras precedentes de tipo estatal, de dominación, de poder. No, ha pasado montones de veces en la historia, y voy a poner un ejemplo dentro de la península ibérica, que es el derrumbe de Tartessos. Tartessos se derrumba hacia el siglo VI antes de nuestra era, en la parte suroeste, pues una revolución popular que lo tira abajo, sencillamente. Entonces, puede ser que ahí se creara un idioma. ¿Cuál? No creo que el euskera, no, yo entiendo que para entonces ya existía, pero pudo crearse o pudo no crearse. Es decir, los idiomas no es algo estático que viene, sino algo que las comunidades humanas los crean, y también en determinadas condiciones las comunidades humanas se desentienden de ellos, los tratan mal y los idiomas desaparecen. Muy bien. Has mencionado Tartessos, también deberíamos de mencionar en la historia del euskera a los íberos y la teoría bastante fundamentada, creemos, del vasco-iberismo y el parentesco ancestral que pudo existir entre ambos, ¿no? Entre el íbero y el euskera. Pero en concreto, ¿por qué o a qué se debió la desaparición del íbero en los siglos I y II después de Cristo, siendo sustituido por el latín? ¿Qué fue lo más relevante en esta cuestión? Pues vamos a ver, el íbero es un idioma que efectivamente está emparentado con el euskera. No sabemos qué grado de parentesco ni a qué se debe esto, y a mí me parece mejor no especular, es decir, no especular. Pero el parentesco existe indudablemente, ¿no? Indudablemente, y entonces pues esta tesis es cierta. Ahora, hay una diferencia en la trayectoria. El íbero desaparece y el euskera no desaparece. Entonces hay que preguntarse por qué. El íbero desaparece en el siglo II como lengua escrita, pero pudo continuar como lengua hablada durante un tiempo, quizá en territorios remotos, de los Pirineos orientales o por ahí. Para mí la razón de su desaparición se encuentra en la historia misma de los pueblos íberos, que hay que hablar en plural porque los íberos eran varios y había diversas variantes del íbero. Creo que en su contacto con los pueblos con estados del este del Mediterráneo, ellos adquieren, por ejemplo, el lenguaje, la escritura, el lenguaje escrito, la escritura, ¿no? Sobre todo a partir de los fenicios y luego también de los griegos y finalmente de los romanos. Entonces no solamente adquieren el arte de escribir, sino también las condiciones políticas que hacen este arte imprescindible, que es la creación de entes estatales. La creación de entes estatales hace que los íberos se constituyan como sociedades con Estado, por lo tanto con clases sociales, con desigualdad, con concentración de la propiedad, pues a mi entender en el siglo V de nuestra era, antes de nuestra era. Y creo que eso es lo que va a llevar a la desaparición del íbero. Es decir, las estructuras estatales que las hacen a la sombra de las estructuras griegas, fenicias, primero fenicias, luego griegas y luego probablemente romanas, pues entonces estas élites, estas minorías elitistas que se habían constituido dentro de los íberos y que son las que escriben el idioma íbero, porque el idioma íbero no lo escribe el pueblo llano de los íberos, sino estas élites, hay que tenerlo muy en cuenta, pues entonces son las que por intereses clasistas se disuelven en las élites romanas y a partir de ahí adquieren el lenguaje, el idioma de Roma, que es el latín, y luego las variantes que se derivan, no directamente por supuesto, pero sí que son muy influidas por el latín. Entonces esta trayectoria no es la del euskera. El euskera no crea estructuras estatales y a partir de ahí pues no hay una élite que esté interesada en vincularse con otras élites que podían ser las élites romanas o luego, por ejemplo, las élites visigodas a partir del siglo V. No, hay un cierre en sí mismo, hay un cierre y esto no se crea.
Se podría decir, y entonces lo de Iruña Velella, bien, en Iruña Velella efectivamente aparecen párrafos y frases y palabras en euskera entre el siglo I y el siglo III, pero no es un euskera administrativo, no es un euskera estatal. ¿Por qué? Porque es un juego que alguien hace de escribir en trozos de cerámica con punzones, palabras y frases, ¿no? Probablemente en una escuela donde alguna gente aprendía, gente euskaldun estaba aprendiendo el latín. Yo en la versión que he dado, entonces ellos se entretienen en esto. No pasa de ser como un entretenimiento, una habilidad, pero lo que encontramos en los iberos no es eso. En los plomos ibéricos, que ellos escribían sobre planchas de plomo, muchas de ellas son planchas administrativas, planchas del poder institucional. Hay 2.500 inscripciones ibéricas, luego también hay otras que no, sobre jarritas se ponía algo y tal. Pero esta es la diferencia esencial que hace que el íbero desaparezca y el euskera no desaparezca. Claro, y bueno, a pesar de que el euskera sobrevive, llega casi exhausta, podemos decir, al siglo V, o al menos en unas circunstancias muy difíciles. Ya lo hemos mencionado en otros episodios respecto a lo que fue la insurgencia bagauda vascona, pero ¿qué papel tuvo la insurgencia bagauda vascona cuando el euskera estaba invadido y podemos decir casi derrotado por el latín y por el poder de Roma? Claro, hay que tener en cuenta que el poder de Roma era principalmente militar y entonces el latín era la lengua de las legiones. Es decir, en un ejército no puede haber diversidad de lenguas porque es muy problemático en las condiciones de una batalla y más en la época tiene que haber una unificación lingüística, eso es completamente imprescindible. Ahora mismo, por ejemplo, el ejército español, sobre todo de aquellas ramas que son más técnicas, aviación, artillería, misiles y tal, usa exclusivamente el inglés. El castellano ha desaparecido como lengua militar. Ya hace mucho, esto es ya de hace 25 o 30 años. Entonces, el latín era la lengua de las legiones del aparato militar. Así pues, el euskera sobrevive precisamente porque no se integra en ese mundo. Es verdad que hay también algunas monedas que tienen palabras en euskera o nombres de poblaciones en euskera en la época, pero son solo casos muy aislados, no se puede hablar de hay una generalización. Entonces, el euskera, voy a decirlo de una manera, digamos, poética, sobrevive en el corazón de los vascones. Es decir, hay un acto de la voluntad colectiva, es decir, una decisión de no perder la propia lengua y por lo tanto no perder la propia cultura y por lo tanto no disolverse en el mundo romano. Pero eso tiene una base, que es que no se crean unas élites, o si estas élites se crean, solo son un pequeño sector, ¿no? Es verdad que hay vascones, como Quintiliano, por ejemplo, el primer pedagogo de la cultura occidental, que son vascones, y muy probablemente su lengua original fuera el euskera. Pero estos son un pequeño sector que se disuelve en el mundo romano, pero queda el otro sector que no se disuelve, y ese es el sector que conserva el euskera con las características que él tiene de una lengua que no admite estructuras de dominación porque ha sido creada en una sociedad o en unas condiciones o en ambas cosas a la vez que no contenían eso. Por lo tanto, la lengua refleja las estructuras sociales y el tipo de mentalidad que la ha creado. Ahora bien, a mi entender, en el siglo V la lengua había llegado en unas condiciones muy difíciles, muy complejas, pero muy difíciles porque la presión romana era enorme. Se ha hablado de esta diferenciación entre Ager y Saltus, que la inventa sin ninguna base Julio Caro Baroja. ¿No? Dice que el Saltus son los territorios montañosos, boscosos, en los cuales se conserva un sector de los vascones en libertad, mientras que el Ager es la parte llana en la cual pues, los vascones sí son sometidos y dominados. En primer lugar, no hay ninguna referencia documental a que eso existiera. En segundo lugar, sabemos cómo se las gastaban los romanos y de qué manera hacían imposible que ningún sector de la población se escapara de ellos, dejara de pagar impuestos, dejara de proporcionar alimento a sus ciudades, etc. Esto no es creíble. Entonces, ¿en dónde se mantiene y conserva las características que luego van a crear la sociedad vasca con comunal, con derecho consuetudinario, con el basarre y tal? A mi entender, es en la propia lengua, es la lengua como
carga cultural, incluso carga estructural, la que lo va a desarrollar. Una lengua que durante siglos se había conservado en la clandestinidad o semiclandestinidad. Esto es algo increíble, sí, lo reconozco, ¿no? Pero después de darle muchas vueltas al asunto, esa es la conclusión que he llegado. También es verdad que mi conocimiento de estas cosas es limitado y no pretendo decir esto es así y punto, sino solo hacer una pequeña aportación por si alguien lo quiere tener en cuenta y quizás estudios posteriores lo confirmen, lo refuten o mitad y mitad. Claro, o sea, que podríamos decir que el euskera sobrevivió no en un territorio en concreto, sino que sobrevivió en los corazones de la gente y se resguardó en los vínculos familiares y vecinales que, aun habiendo sido conquistados sus territorios, sus almas, vamos a decir, su espíritu, sus relaciones, ¿no?, se mantuvieron ahí y, por lo tanto, de esa manera pervivió el euskera. Sí, así es. Bien, bueno, continuando en la historia, entrando ya en lo que sería el periodo medieval, tenemos que el euskera es una lengua eminentemente oral, es de cultura oral popular y no escrita, no estatal, en su gran mayoría, como hemos dicho. Y dicho esto, ¿por qué ningún fuero vasco, incluidos los fueros locales o municipales, están en euskera? Por ejemplo, el fuero de Vizcaya se redacta en castellano, el de Navarra en romance navarro-aragonés. ¿Fue para el pueblo vasco una suerte que el Estado navarro renunciase al euskera? Pues vamos a ver, las cuestiones son de una complejidad enorme. La sociedad vascona que se crea con la Revolución Bagauda es una sociedad popular eminentemente. Es un sistema de basarre, de democracia directa, de ayuda mutua a través del ausolán, con todas las instituciones que han caracterizado al pueblo vasco hasta ahora mismo. Entonces, esta sociedad, al no tener Estado, no necesitaba una estructura escrita. Si alguien tiene una duda al respecto de la relación entre la escritura y los estados, puede leer a lingüistas franceses que lo explican con todo detalle, ¿eh? Esto lo han desarrollado mucho y han llegado a la conclusión que es así. Yo creo que es así. Entonces, esto está muy bien, pero también tiene un aspecto negativo. A mí me encantaría, por ejemplo, encontrar documentos hechos por los vascones en euskera del Alto Medievo, en los cuales nosotros pudiéramos conocer su vida, sus instituciones, sus sistemas políticos, sus sistemas culturales, etcétera. Pero no lo hay, porque era la oralidad, era la palabra lo que funcionaba, y así ha sido en Euskal Herria pues hasta épocas muy recientes, ¿no? Incluso hoy día una parte muy importante de la población vasca pues sigue considerándose como fundamentalmente culturizada en su lengua, no oral, no a través de los libros. Hay que ir a una generación más joven que ha pasado por la batidora de la universidad o la batidora de la enseñanza para que se haya olvidado esto. Ahora, claro, lo de los fueros es un fenómeno tardío. Vamos a ver, los fueros ya, incluso los fueros municipales, que son los más cercanos a la gente, pues son fueros bastante tardíos, del siglo X, del siglo XI, ¿no? Pero lo importante es considerar qué hubo anteriormente, es decir, ¿cuál es el idioma que se usa en acontecimientos decisivos? Me vais a perdonar que siempre utilice alguna cosa bélica, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Orreaga. ¿Cómo se dirige una batalla tan colosal que tuvo que incorporar a quizá 30, 40.000, no sabemos, combatientes vascones contra el ejército carlomagno? La organización de todo esto es muy importante y entonces necesitaban una lengua y esta lengua era el euskera. Entonces el euskera funcionaba perfectamente sin necesidad de la escritura en acontecimientos dramáticos, porque interiormente igual, ¿no? Consideremos todo lo que es el periodo alto medieval de la guerra de los vascones contra el Estado visigodo de Toledo, contra los francos, luego después contra los musulmanes del Al-Ándalus, etcétera, ¿no? Entonces eso significa que es una sociedad que funciona. Para ganar esta guerra se necesitaba, digamos, una sociedad que funcione en lo económico, en lo político, en lo demográfico, en lo jurídico, en lo cultural, es decir, se necesitaba toda una serie de elementos, eso es implícito. No podemos tener una salida de pata de banco así, no, es que como hay un historiador por ahí, cogiendo la frase esta de los godos que decían ferocísimos vascones, vamos a ver, eso es un criterio, eso es infantil, ¿no? O hay otros que dicen, es que eran muy valientes, sí,
nadie lo duda, pero además de eso hace falta unas instituciones y las instituciones se tenían que basar en una lengua que era la suya, ¿no? Entonces, cuando llegamos al siglo X aparecen ya estructuras estatales que luego van a formar el Reino de Navarra. Entonces, estas estructuras no aceptan el euskera. O sea, el Reino de Navarra nunca utiliza el euskera como lengua de Estado. Puede ser que algunos de sus jefes, de sus autoridades, quizá, yo entiendo que prácticamente todos sabían euskera porque necesitaban hablarlo con la servidumbre de sus palacios y de sus sitios, pero escribirlo no lo escribían. ¿Por qué? Porque no era un idioma del poder y, en segundo lugar, porque no era un idioma de la escritura. Y entonces el que no hubiera esto confirma la interpretación de Humboldt. Yo no sé si Humboldt, cuando estuvo allí en el País Vasco a finales del siglo XVIII, sabía esta parte de la historia, pero en caso que lo hubiera sabido, le hubiera, supongo yo, gustado, porque es una confirmación de lo que él mantiene, ¿no? Luego llegan los fueros. Bueno, los fueros son acuerdos sobre determinados asuntos entre un poder no vasco y el poder vasco. Eso aparece perfectamente en el Foro de Vizcaya, ¿no? Es un pacto entre los vasarres de Vizcaya y el señor de Vizcaya, que es el rey de Castilla, sencillamente, ¿no? Entonces, ahí se hace un documento que pueda ser entendido por el señor rey de Castilla, ni más ni menos, ¿no? Pero los vasarres en sí mismos, cuando organizaban las juntas de allí en Guernica, no usaban el castellano. Puede ser que muy poquita gente no entendiera el euskera y al parecer había un sistema de traducciones, ¿no? Por lo que me han contado, pero era una cosa minoritaria y pequeña para cierta gente. Ahora, luego había escribas que efectivamente escribían esos textos, se levantaban actas en castellano para que lo entendiera el señor de Vizcaya, que probablemente no sabía euskera. Bueno, lo importante es entender la relación que hay entre los idiomas, las estructuras políticas y sociales, y que todo esto nos va a permitir comprender, claro, qué está pasando hoy, porque si eso es así, entonces para que el euskera pueda llegar a vivir en el siglo XXII, se necesita hacer unas transformaciones fundamentales que adecuen la sociedad vasca al euskera, no lo que se está haciendo ahora, que es adecuar el euskera a una sociedad vasca que es irreconocible, porque es una sociedad con Estado, con capitalismo, integrada en la Unión Europea, con una economía no vasca. Hoy no hay una economía vasca. Entonces, una economía no vasca en la cual el euskera no puede utilizarse. Se utiliza el inglés en la tecnología, en los negocios y tal. Entonces, estamos llegando al fondo del problema. Muy bien. Y pasa la Edad Media y no es hasta el siglo XVI que aparece el primer libro escrito íntegramente en euskera, que es Lingua Vasconum Primitiae, Primicias de la Lengua Vasca, de Bernat Etxepare. Bueno, creo que más o menos por lo que hemos hablado ya respondemos a esta pregunta, pero ¿por qué es tan tardía la escritura en euskera, más allá de apariciones esporádicas de grafitos, estelas funerarias, inscripciones en monedas, etcétera? ¿Por qué es tan tardía? Pues porque no era una lengua de Estado, sencillamente, esa era la razón. Entonces este hombre lo hace por amor al euskera, por amor a su tierra, pero no porque sea un funcionario. Y esto lo diferencia de otros idiomas peninsulares que nacen también en la Alta Edad Media, ¿no? Como es, el también significa entre ellos, ¿no? Como es, por ejemplo, castellano. Castellano nace en la Alta Edad Media, probablemente en el siglo VII. No voy a explicar ahora cuál es mi teoría, no, tranquilo, no voy a explicar de por qué nace castellano en el siglo VII. Para el siglo VIII, a mi entender, ya existía. Se puede probar, ¿no? Pero también es el caso del catalán. Pero el catalán y el castellano son lenguas de Estado ya en el siglo XIII. El castellano tiene pues, las 7 partidas, que es un texto jurídico de Alfonso X, y el catalán tiene ya textos de la Chancillería de la Corona de Aragón en lo que refería a Cataluña. O, por ejemplo, el Llibre dels Fets, en castellano, el libro de los hechos, o la crónica del rey Jaume I o Jaime I, que sus escribas lo escriben en catalán, ¿no? Y es estos 3 documentos, o sea, el Fuero General de Navarra, las 7 partidas y el Llibre dels Fets son de la misma época, segunda mitad del siglo XIII. Y, sin embargo, daros cuenta que cuando nos vamos al mundo euskérico nos encontramos que el euskera no se utiliza. Daros cuenta, esto es impresionante, porque significa que hay una
discontinuidad y una presión con el origen del euskera en una sociedad sin estructuras estatales ni propiedad privada concentrada que deja atónito, ¿no? Porque también, bueno, y en el caso del catalán, pues el catalán también había tenido una gran relación con el euskera en sus orígenes. Se cree que el catalán surge en aquellos territorios del este de los Pirineos Orientales, donde se conservaba mucha tradición de hablar en euskera y se ha conservado hasta el siglo XVIII. Entonces esta es la explicación que nos la volvemos a encontrar una y otra vez. Claro, y bueno, en todo este periodo ya moderno vemos como el euskera va retrocediendo, ¿no? Quizás a la salida de la Edad Media una mayoría amplia de las gentes de Euskal Herria, en torno al 90-95% de la gente, seguramente su lengua de uso habitual sería el euskera. Poco a poco esas circunstancias van cambiando, el euskera va retrocediendo y en concreto quería mencionar el asunto de la época del franquismo. Bueno, hay un libro que habla en detalle sobre este asunto, el libro negro del euskera, que habla sobre cómo en el franquismo se denigró y se arrinconó al euskera. ¿Cuál fue la estrategia del régimen de Franco y qué alcance tuvo este acoso hacia la lengua vasca? Bueno, la estrategia era una estrategia brutal de asalto directo y ataque directo que, teniendo en cuenta las características del euskera, podía disminuirlo, podía arrinconarlo, pero no podía vencerlo. En cierta medida se repitieron lo que yo creo que fueron las mismas condiciones de cuando Roma, es decir, un ataque directo, una imposición de un poder militar tremendo, pero que el euskera de nuevo se repliega y se mantiene en el corazón de la gente que lo habla porque tenía una gran carga cultural. Es decir, el que el euskera sea la lengua cultura, lengua-cultura por antonomasia le da esa fuerza, porque a la gente el euskera no solamente es un sistema de comunicación, que esto hace a los idiomas muy frágiles. Los idiomas que son simplemente un sistema de comunicación es muy fácil que sean sustituidos por otros, pero si tienen una gran carga cultural, no. ¿Por qué? Porque la gente necesita atenerse a ellos para comprenderse a sí mismo, comprender la sociedad y comprender el mundo. Es un idioma útil, un idioma que te enseña a vivir, te enseña a pensar, a relacionarse con los demás, es un idioma de la economía, es un idioma de la vida política, ¿no? Entonces esto le da una gran, digamos, resiliencia, es decir, puede ser sometido a presión, pero luego se recupera. El peligro de la transformación de los idiomas en meros sistemas de comunicación en una época actual donde el inglés lo hegemoniza todo es total, porque ningún idioma puede, como simple lengua de comunicación, competir con el inglés. Eso es imposible, ¿no? Vamos a citar un caso que creo que tú también, Gorka, conoces, que es el libro de Segura, la villa esta de Guipúzcoa, ¿no? De Guipúzcoa. Entonces el libro se llama Segura en su pasado y camino. Ensayo para una historia de la villa, de Joseba Inchausti Recondo. Bueno, él dedica un apartado del libro este, que es una historia local, un libro bastante bien hecho, por cierto, en el cual dice, ha sido en el Basarre donde se ha mantenido el euskera. Daros cuenta una cosa, el Basarre, que es una institución no estatal, puesto que el Basarre es el pueblo unido para cumplir funciones políticas y nada más, todos los adultos, todos y todas se unen, y eso es el Basarre, ni más ni menos, ¿no? Es un sistema, el sistema vasco de democracia directa. Entonces es ahí donde es decir, daros cuenta de lo que esto significa, ¿no? Mientras que las estructuras estatales del Reino de Navarra no recogen el euskera, las estructuras populares asamblearias sí lo recogen. Y entonces este autor, Joseba Inchausti, lo dice y lo resalta. Y esto es así. Y el libro este sobre Segura, sobre la villa de Segura, no es un libro político en ningún sentido. Él simplemente describe lo que es su pueblo, lo que es su villa, y lo hace con bastante objetividad y verdad. Eso es aplicable a todas las villas, a todas las poblaciones de Euskal Herria, y esto es una lección histórica impresionante. Bueno, vamos a hablar de otro asunto también que es importante en la historia del euskera, y es el papel de la Iglesia, el clero y los intelectuales del euskera.
casi todos estos intelectuales del euskera en la época finales del siglo XIX, principios del XX, casi todos son sacerdotes católicos y son básicamente los que crean el euskera escrito. Y sucede que con la emergencia de lo que es el movimiento de liberación nacional vasco, va a tomar como pretexto para romper radicalmente con buena parte de la cultura vasca que residía en ese clero, ¿no? Tachándola de clerical, y siendo sustituidos todos estos intelectuales por autores de ideología marxista, progresista, izquierdista en esta época de los años 60. Es decir, se crea una nueva vanguardia intelectual en estas circunstancias históricas, ¿no? En ese periodo de los años 60. ¿Y en qué circunstancias se fraguó esta ruptura ideológica entre lo que era el etnopeneuvismo clerical y el socialismo tercermundista? Y quizás podía tener el Estado, en este caso sobre todo español, también francés, en aupar esta renovación por su carácter cosmopolita, liberal, obrerista, elitista y universitaria. Bueno, yendo a la primera parte de la pregunta, pues tenemos todos los intelectuales de la época, o casi todos, ¿no? O algunos que no. Por ejemplo, pues algunos de ellos no eran así, como Bonifacio de Echegaray, que él era abogado, ¿no? Y él ha escrito cosas muy interesantes que yo entiendo, no solamente su libro La vecindad, las relaciones que ofrece, las relaciones que establece en el País Vasco, sino también muchas cosas sobre derecho consuetudinario en euskera y en castellano. Yo creo que si alguien que viera esto y tuviera tiempo, debería de hacer un esfuerzo por leer los textos de este hombre Bonifacio, ¿no? Pero los demás sí lo eran, pues por ejemplo, Resurrección María de Azcue, que es un pionero del Batúa, Juan Antonio Moguel, que es el que escribe Perú Abarca, que es la primera novela en euskera de 1802, y luego pues José Aristimuño, ¿no? Aisol, también es un sacerdote nacionalista que luego es fusilado por el franquismo. Él escribe algunos libros muy interesantes como son La democracia vasca. Entonces, esto era en parte lógico, ¿no? La Iglesia necesitaba conocer el euskera porque había el sacramento de la confesión. Lo explico para la gente más joven que quizá no lo entienda, pues uno tiene que ir allí y confesarse los pecados con el sacerdote correspondiente. Como la mayoría de la población de Euskal Herria no sabía castellano, pues los curas estaban obligados a saber euskera, ¿no? Porque si no el sacramento se quedaba inhábil. Esto originó primero un interés por el euskera oral y luego después que mucha gente de allí, que había nacido en caseríos y eran euskaldun de orígenes, pues ellos se van al seminario y allí incluso crean gramáticas en euskera, hacen estudios interesantes en euskera. Este hombre, me parece, Resurrección María de Azcue, ¿no? Es uno de los primeros que tiene, por aquí hay una nota así, una gramática, ¿no? Y luego empiezan pues con catecismos, con textos breves quizá, que aproximan un poquito a la gente al euskera escrito. Pero esto muy poquito, porque hasta casi mediados del siglo XX es un fenómeno minoritario. La cultura vasca se mantiene muy firme en su cultura oral, en su euskera oral, y entonces es ahí donde se mantiene. Entonces, bueno, pues llegaban estos sacerdotes y hacían estas cosas y a la gente le parecía bien, pero la mayoría de la gente lo consideraba ajenos a ellos y ajeno a su vida, ¿no? Pero ellos van a hacer cosas interesantes, no se debería despreciar, es una fase en la historia de Euskal Herria con sus luces y sus sombras, ¿no? Y tienen que recogerse en lo que tenga de bueno y de útil. Luego viene otra generación que es todo lo contrario, con el pretexto de que el franquismo se había aproximado a la Iglesia al franquismo, pues entonces deciden romper con el franquismo y también con la Iglesia, lo cual en el caso del País Vasco no era tan así, ¿no? Porque no olvidemos que había habido 26 sacerdotes fusilados, creo que eran 26 o 16, no recuerdo bien, y muchísimos más exiliados, perseguidos, gente que estuvo como 12 o 14 años oculta en un zulo a que pasara la tormenta y tal, ¿no? Entonces, pues había habido una iglesia vasca que no había estado exactamente con el franquismo, ¿no?
pero aparece un nuevo tipo de intelectual. Este es un intelectual que es más bien marxista, o es internacionalista, o es antiimperialista, es antifascista, o simplemente de una ideología izquierdista socialdemócrata, que son los que van a tomar el relevo. Entonces, esta nueva generación, que es la que podrían tener, los que podían haber nacido hacia 1940, ¿no? Y que podían tener 20 años en 1960, es una generación nueva. Entonces, esta generación, bueno, hace cosas, pero sobre todo hace cosas en la práctica. En el terreno intelectual es una generación con poca capacidad de acción, porque estaba imbuida de la teoría del activismo. El activismo es el día a día, hacer cosas, día a día, venga, 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 pero realmente los problemas fundamentales pues no se plantean. Y entonces es una generación bastante pobre en el terreno del pensamiento, cuando hoy se ha olvidado ya todo eso. Hoy prácticamente no se escriben libros sobre el marxismo, no se escriben libros sobre el antiimperialismo de tercermundismo, está ya fuera de onda. Es decir, todo esto ha envejecido muy, muy deprisa, y entonces incluso los libros que se escribieron por esta corriente pues se han quedado obsoletos muy rápidamente. Hay alguna excepción que yo quiero citar de algunos autores de esta generación, como José María Esparza Zabalegui, que sí creo que él sí hace cosas interesantes, cosas buenas. Él tiene publicado, pues no sé ahora, pero quizá entre 15 y 20 libros, entre euskera y castellano, y él sí tiene una visión más trascendente, porque no se queda solo en el activismo, en el día a día, sino que estudia algunos elementos de historia, algunos elementos de la realidad, sobre todo de Navarra, él es navarro, pero todo lo demás queda muy pobre y hoy muy superado, y ahora pues lo que hay es un vacío, ¿no? Desaparece, digamos, el euskera escrito clerical, desaparece este tipo de euskaldun activista, y ahora lo que queda es más bien un profesor de euskera, ¿no? En la Universidad del País Vasco, un profesor muy alejado de la gente, que tiene muy poco contacto con el euskera de la vida real, entiendo yo, ¿no? Y que algunas personas pues le origina una gran insatisfacción, ¿no? Podemos decir, ¿no? Le origina una gran insatisfacción porque su euskera no es el de la gente, y aquí se está creando una dicotomía entre los muy cultos, porque tienen muchos títulos académicos, y la persona que bueno, pues habla el euskera y luego recibe pues el euskera de la enseñanza, el euskera que se enseña en la enseñanza media, y bueno, pero ahí hay un problema de desacuerdo por diferenciación de estatus social. Muy bien. A finales ya de la década de los 60 hay un hito importante, es el año 68 en Arantzazu, que es cuando se crea ya de manera oficial el euskera batua, la unificación de lo que eran las diferentes modalidades del euskera, aunque había tenido varios antecedentes y varios intentos de ello. Oficialmente es este año, y en Arantzazu cuando se produce la oficialización del euskara batua. Batua quiere decir unido, vamos a decir. Euskara batua sería el euskera unido, unificado. ¿Cuál fue la motivación principal detrás del proyecto de estandarización y uniformización del euskera? ¿Y cuál es el significado del batua en lo político, cultural y lingüístico? ¿Necesitaba el proyecto de Estado-Nación vasco una lengua uniforme para poderse desarrollar administrativamente? Bueno, quiere decir que en estos asuntos yo no me considero particularmente entendido, solo voy a dar mi opinión. Y también cuando yo hice el prólogo a petición de su autor del libro El ADN del euskera, pues Javier Goitia me pidió que hiciera el prólogo, y yo no quise tratar la cuestión del batua. Yo había hablado mucho y he hablado muchísimo con el batua, con gente de euskaldun, con gente que se ha dedicado a trabajos de traducción, que habla euskalkiz, y luego habla el batua también, lo escribe perfectamente, y hay muchos textos suyos escritos que circulan por Euskal Herria. Pero no quise entrar en eso porque sé que es un tema muy polémico, muy conflictivo. Entonces, pues voy a hacerlo con prudencia, con cuidado, y esperando que la gente entienda pues mi situación, pero tampoco creo que deba ocultarlo, ¿no? Puesto que hubo una minoría importante de gente que se opuso a este asunto, e incluso escribieron
libros. Por ejemplo, ahí está La muerte del euskera, escrito por Vicente Latiegui y un señor que se llama Dunisi Oña y Tibia. Entonces, bueno, yo este libro, os digo la verdad, no lo he leído, pero me han hablado tanto de él, gente que sí entiende bien del tema, y es euskaldun, que es como si lo hubiera leído, ¿no? En primer lugar, un cambio tan importante como es lo del euskera batua no se puede hacer como se hizo. No se puede hacer unos cuantos intelectuales que se reúnen en un lugar cerrado al margen de la gente. Tenía que haber sido hecho por medio de un debate público, por medio de un análisis, por medio de la participación de la gente, para que, en todo caso, si el Batua era una cosa buena, naciera como obra popular y no como obra de una minoría de intelectuales, porque mucha gente lo consideró como ajeno, incluso en la metodología que se utilizó. Y eso ya es un defecto de inicio, es decir, en sus inicios ya el Batua tiene esta lacra inicial. En segundo lugar, era el periodo franquista, claro, pero parece que el periodo franquista no les creó especiales condiciones de represión ni nada a quienes hicieron lo del euskera batua, ¿no? Para mí la pregunta principal es ¿por qué se hizo? Yo creo que, vamos a ver, en Italia la gente dice, bueno, ¿eres italiano y hablas el italiano? Pues no, se equivocan. El italiano que se crea en el Risorgimento a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, hoy solo es hablado por el 48% de los italianos. Vamos a ver, es el idioma del Estado, pero la mayoría de los italianos, o sea, como 52%, no hablan ese idioma. Es verdad que algunos de ellos hablan formas dialectales del italiano estatal muy parecidas, otros menos parecidas y otros nada parecidos. Pero cuando la gente se reúne en familia o se reúne en sus pueblos, más de la mitad de los italianos no hablan el italiano estándar. Entonces, pues recuerdo una conversación con una mujer entendida que conocía muy bien el proceso italiano. Me dijo, sí, en gran medida el idioma italiano es un idioma artificial. Y luego añadió, de la misma manera que el batua es un idioma artificial. A ver, pido perdón por lo que he dicho. Y ahora añado que estoy repitiendo la opinión de una mujer exactamente hace 3 años, que ella me dejó caer esto, yo me callé, me quedé así, bueno, pues podrá ser así, ¿no? Pero metodológicamente no puede aceptarse como lo hicieron. En segundo lugar, yo sí creo que se apoyaron en el modelo italiano, es decir, el Estado italiano. Italia estaba dividida antes del Risorgimento en un montón de principados, reyes y tal, o sea, bueno, aquello era un lío, ¿no? Eran como un montón de cosas, ¿no? Políticas. Entonces se unificó todo ello bajo la dirección de la Casa de Saboya, es decir, allí lo que se creó fue un reino bajo la dirección de Vittorio Manuel II, que era el nombre del rey. No se creó una república, la República Italiana es un fenómeno de hace 50 años, anteriormente era una monarquía. Y también sucedió algo parecido en Alemania, de lo que no voy a decir nada. Pero con esto, a mí lo que me interesa realmente es ¿conserva el batua, el euskera batua, las características que le definió Humboldt o se han cambiado? Porque eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, sigue siendo el batua una lengua que nos remite a un tipo de sociedad de democracia directa, derecho consuetudinario, trabajo libre, como es el trabajo de Lausolán, y libertades básicas del individuo y autogobierno en la base, o no. Yo en este asunto soy absolutamente incapaz de definir nada. Es decir, no lo sé. Y cuando he hecho esta pregunta, que es tremenda, ya sé que esto es un preguntón, no es una pregunta. A gente muy entendida, pues se han quedado así diciendo, pues es que eso habría que hacer una investigación comparativa entre los euskalkis y tal. Y bueno, si lo conserva, entiendo yo que el euskera se ha mantenido en el batua, pero ¿y si no lo conserva? ¿Qué juicio hacemos? Porque entonces lo que ha habido es un cambio cualitativo, un cambio demasiado importante. Bueno, dejo ahí esto pendiente para que se comprenda, pero hay que decir que si nosotros pensamos en un sistema de democracia directa,
Las diferencias dialectales del euskera son lógicas porque la democracia directa no es un sistema que surge de un punto que da órdenes, sino de toda la base de la sociedad que se va expresando de abajo arriba. Y por lo tanto, las formas particulares de hablar la lengua que sea, no solamente en cada comarca y en cada territorio, sino incluso en cada población, se mantienen lógicamente. Daros cuenta que es muy distinto un idioma que es para dar órdenes desde arriba, que son todos los idiomas de los estados-nación, igual que el castellano, pues nada, Madrid, ¿no? Había muchas formas también dialectales del castellano que se perdieron cuando Madrid se convierte en la capital del Estado español o del Estado castellano en 1560, me parece, y luego mucho más con la Revolución Liberal y las Cortes de Cádiz. Entonces, si lo que funcionaba en Euskal Herria era un sistema de democracia directa, a pesar de la presencia castellana y del poder castellano allí o del poder francés en Iparralde, entonces era lógico que los euskalkis tuvieran sentido. No solamente ahora que se establecen unos euskalkis que vienen a coincidir con los territorios históricos, sino también algunos de ellos que son de carácter local. Porque si la gente en un lugar tenía su manera de hablar pues, y de expresarse, pues entonces en las asambleas vecinales el asunto se mantenía. Y eso era una riqueza fundamental y además una manera de vivir la democracia directa. Es decir, cualquier idioma en democracia directa sería con dialectos y diferencias. Luego, en segundo lugar, se ha exagerado muchísimo respecto a la incapacidad de los vascos de entenderse cuando hablan diferentes euskalkis. Esto yo lo he preguntado a muchísima gente euskalduna, le he dicho, ¿esto es verdad? Y la gente se ha quedado pensando, me ha mirado y me ha dicho, no, se ha exagerado mucho. Sí, es verdad que hay diferencias grandes y tal, pero esas diferencias son salvables en un tiempo breve. No se habían creado idiomas diferentes, porque escuchando a algunos partidarios del euskera batua, ellos lo que se está diciendo es que lo que había eran lenguas diferenciadas radicalmente, cualitativamente. Esto no pasaba. No, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo que no sucedía, que eran diferencias, las diferencias esperables. Por tanto, nos queda la cuestión de por qué se crea. Yo entiendo que el proyecto político que estaba en la base de esto, porque nunca nos han explicado bien por qué lo crean, ¿no? Al parecer es porque había una televisión y si se quería hacer programas en euskera, tenía que ser un euskera unificado. Pero esto tiene un problema. Sigue habiendo muchísima gente y entonces muchísima más que tenía dificultades para entender el batúa desde su euskalki, muchísimas. Yo esto también lo he preguntado a mucha gente, me ha dicho sí. A mí me ponían allí en Batua y yo sudaba para entenderlo, ¿no? Luego, entonces, ¿qué se estaba logrando realmente, no? Entonces, lo que había era un proyecto político y luego un pretexto para cumplir ese proyecto político, que era la incomprensión de los vascos unos con otros. ¿Cuál era el proyecto político? Pues la creación de un Estado vasco. Un Estado nacional vasco era lo que estaba en el fondo. Pero como sus autores sabían que esto no era posible, porque esto, y más estando por medio de dos potencias como son Francia y España, esto era imposible. Entonces lo que hicieron es crear la fantasía de crear un Estado dentro del Estado. Es decir, un Estado vasco dentro del Estado español. Y ese Estado vasco tenía que tener un idioma propio como habían tenido todos los Estados-nación europeos. Entonces esto lleva al Estatuto de Autonomía y luego a la conversión del euskera en una lengua de la enseñanza, que es una lengua de Estado, bien sea como lengua vehicular en la cual se dan todas las asignaturas según unos planes, o bien para otros que se puede elegir que es una asignatura, ¿no? O que se mantiene. Entonces esto nos lleva a un cambio enorme. La que nunca ha sido lengua de Estado ahora es lengua de Estado. Y entonces esto nos plantea otro problema. El futuro del euskera depende del Estado que paga a todos esos profesores, porque vamos a ver, estos son profesores del Estado español. ¿Alguien me va a negar esto? ¿Que son profesores del Estado español los que enseñan euskera? Nadie me lo puede negar, ¿no? No quiero que esto tenga ninguna connotación negativa, pero no quiero que nadie me lo niegue como un hecho. ¿Va a depender de ellos, de unos funcionarios del Estado español, o va a depender del pueblo vasco? Y esta pregunta, según se conteste, contiene en sí el futuro del euskera. O sea, clarísimamente. Porque, volviendo ya al presente, pues en el año pasado el propio Gara, el diario, presentó un informe sobre la situación del euskera que yo diría que era casi alarmista, ¿no? Cuando se leía.
estaba en castellano, yo lo pude leer y era casi alarmista. Bueno, entonces resulta que el proyecto de institucionalizar y funcionalizar el euskera no está dando resultados. Su conversión en lengua vehicular o bien en asignatura no está dando resultados, puesto que el futuro se ve con bastante negro, ¿no? Y entonces, habrá que buscar otras salidas, otras fórmulas. Lo que está claro es que quienes promovieron este proceso de unificación dejaron de lado la premisa de Euskal Herria desde sí misma, ¿no? Porque plantearon ese proyecto como un proyecto de arriba a abajo en términos de Estado-Nación, ninguneando y dejando de lado el proyecto vasco en sí, que es la construcción de abajo a arriba. Y por lo tanto ahí hay una clave muy importante en la línea de lo que comentabas. Simplemente mencionar que la institución que oficialmente salvaguarda en Aránzazu en el 68 y ya desde antes y también hoy en día el euskera es Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, y mencionar en la línea de lo que comentabas de los sectores vamos a decir, díscolos que surgieron porque no estaban de acuerdo con aquel proceso, se reunían en una asociación o un grupo que se llamaba Euskara Zaintza, que también quería velar por el cuidado del euskera, aunque no estaba de acuerdo con aquel proceso. Incluso en aquel periodo pues hubo purgas, ¿no?, de gente que se quitaron del medio para poder tirar adelante el proyecto este de unificación en términos de proyecto de Estado-Nación. Bueno, simplemente quería mencionarlo para que quede constancia de ello, aparte de los autores y los títulos que hemos mencionado y algunos más que hay por ahí de este círculo de gente que pues se opuso a ese proyecto. Y ahora, bueno, ya quería ir entrando un poco más en el tema de lo que es lengua y cultura, el asunto de la cultura popular vasca en el euskera y para el euskera. Hay una cuestión ya entrando más en lo que es el euskera hoy en día, el euskera en su versión de sistema de comunicación neutro o el euskera como sistema de lengua-cultura, sobre todo en el reto que tiene que afrontar respecto a la implantación del inglés y además de lo que es la realidad del dominio del español y el francés en relación al euskera. ¿Cuál es la relación que existe entre lengua y cultura? ¿Y qué podemos decir sobre qué son los valores culturales y morales? Pues eso exige una investigación profunda, es decir, está por crear el sistema axiológico vasco. Axiología es una palabra que significa ciencia de los valores, es decir, qué valores son los que han estructurado y los que siguen estructurando la sociedad vasca y qué relación tienen con el euskera. Porque hay gente que dice, pues a mí me lo han dicho cuando he estado allí en Euskal Herria, ¿no? Nosotros hacemos toda nuestra vida en euskera. Eso es estupendo, está bien, ¿no? Pero es insuficiente. Lo hacéis de acuerdo al sistema de valores, a lo que son los valores específicos del pueblo vasco, aquellos con los cuales organizan su vida, porque eso es tan importante como el uso del euskera, ¿no? Porque si el euskera pierde los valores, pierde el contenido, el mensaje implícito, entonces este mensaje implícito es el que mantiene a la lengua frente a la agresión del inglés, del castellano también, del francés también, pero daros cuenta que se está construyendo los llamados Estados Unidos de Europa o la nación europea en la cual se integraría toda Europa con una lengua de facto, que es el inglés, ¿no? Se hace un paripé de que las otras lenguas cuentan y tal y cual, pero el inglés es la lengua que cuenta, la única lengua. Un inglés, además, bastante artificial,
a que yo llamo inglés funcionarial, ¿no? Entonces, pues en estas condiciones, la defensa del euskera tiene que ir unida a la reivindicación de aquellos valores culturales intrínsecos. Uno de ellos, por ejemplo, es el peso abrumador de lo popular en la sociedad vasca. Eso es impresionante, es impresionante. Por ejemplo, el euskera tiene más sentido, por ejemplo, en los versolaris y en los concursos de versolarismo que en los despachos de los profesores de euskera que escriben libros en euskera en la Universidad del País Vasco. Es ahí donde están, ¿no? Entonces, esa presión de lo popular es uno de los valores decisivos, es decir, la idea de que la gente toda es ella misma, nadie es más que nadie y por lo tanto tiene que manifestarse como popular, como una multitud en la cual lo que determina es lo popular. Pero al mismo tiempo hay otra cuestión, que es que lo popular no anula lo particular. Es decir, otra característica de la cultura vasca es que el individuo no es anulado por la multitud, no hay una disolución del individuo en la multitud, sino hay una afirmación de lo individual que es paralelo a lo colectivo. Yo cuando empecé a ir por Euskal Herria y a escribir en la prensa de allí, esto me resultaba muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Castilla, que es mi lugar de origen, eso ya prácticamente se había perdido. ¿Qué orígenes políticos tiene esto? Pues sencillamente el sistema de democracia directa. El sistema de democracia directa se basa en las opiniones individuales y en el voto individual. En realidad, es el individuo el que crea la democracia directa y luego la gente se reúne en asamblea para pues acercar posiciones o alejarlas y tomar decisiones por mayoría-minoría. Entonces, todos los sistemas de democracia directa que funcionen realmente, que funcionen de facto, sea cuáles sean las instituciones por arriba, pues entonces crea una idea muy fuerte de lo popular y una idea muy fuerte del individuo. Pero esto al mismo tiempo es incompatible con los Estados-nación, donde lo popular es sustituido por lo estatal y el individuo es convertido simplemente en un ser gregario que va al ritmo que le mandan sin crear problemas, porque no hay ninguna participación, porque el principio que rige ahí es de representación, que en el mundo del Basarre no se usa. En el Basarre no hay representación, no hay representantes, no hay partidos políticos. Lo que hay es un sistema de democracia directa en los diversos niveles, municipal, comarcal, territorial y luego de toda Euskal Herria, que yo creo que se puede probar perfectamente que así existió en la Alta Edad Media. Existió en la Alta Edad Media y luego en el siglo X ya empezó a sufrir transformaciones más o menos graves, ¿no? Entonces, pues hay que recuperar, si el idioma vasco tiene que tener futuro, hay que recuperar su sistema axiológico, es decir, su sistema de valores. Y entonces ir reconstruyendo como en un trabajito, así como un rompecabezas, aquí una piececita, aquí otra piececita, todo el sistema axiológico. Por ejemplo, el Auzolan determina un tipo de trabajo que es trabajo libre entre iguales, no trabajo asalariado. Entonces, el trabajo libre entre iguales se explica a través del Auzolan, pero claro, el Batua, ¿qué recoge? ¿El trabajo libre entre iguales o el trabajo asalariado? Esto, claro, alguien puede decir, esto es algo tremendo, esto es un lío mental tremendo. Sí, lo es, estoy de acuerdo, pero es que la vida real tiene estos líos, ¿no? Entonces, es cosas que ahora puede parecer muy liado, pero con el tiempo se puede ir aclarando, porque desde luego los idiomas estatales no recogen esto, son idiomas jerarquizados, establecen jerarquías. Alguien manda, alguien obedece. El dueño de la fábrica, de la empresa, manda. Los otros obedecen. Ya está. Y entonces, pues no hay más, mientras que el Auzolan no establece ese criterio. No establece otro criterio, otro sistema de trabajo. Podréis decirme, pero es que el Auzolan ya no lo hace casi nadie. Bueno, todavía queda alguna gente que lo hace, ¿eh? Pero, bueno, ahora no. Pero hace 70 años, por supuesto que sí. ¿No? Hay por ahí un libro precisamente un libro de estos sacerdotes que escribían cosas que de hace 60 años que habla del Auzolan, ¿no? Y dice, más o menos, el cito de memoria, dice, una parte muy importante de los pueblos se han hecho en Auzolan. Dice, se han hecho no solamente los frontones y las iglesias, sino también los puentes de los ríos, muchas de las casas, se han mantenido los caminos. Dice, cuando nosotros miramos un pueblo de Euskal Herria, lo que tenemos que ver es que allí las cosas se hacían en Auzolan, no solamente en el sentido
religioso o lúdico como puede ser un frontón, ¿no? No. Y él tiene razón, ¿no? Tiene razón. Y claro, también establece, él luego habla del derecho consuetudinario vasco. Aunque este libro, que no recuerdo el título porque no lo tengo a mano, pero se refiere, él no entiende muy bien, este señor, qué es el derecho consuetudinario, ¿no? Pero se da cuenta, intuye que es diferente del derecho del Estado, es otra forma de derecho, es otra forma de leyes, de jurisdicción, y él entonces está muy interesado en estudiar el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es oral en todas partes, en Euskal Herria, en Albacete, en Extremadura es oral. Luego ahí vamos a otro triunfo de la oralidad. Es solo el derecho positivo, el derecho del Estado, que proviene del Estado romano, del derecho romano, el que es un derecho escrito. El otro no lo es. Y entonces aquí vamos viendo cómo todo encaja. Es una pieza. Bueno, lo importante es entender que las lenguas son sistemas culturales que enseñan a la gente y se basan en la cultura popular. No solamente se basan en ella, sino que la desarrollan. Y en cuanto a la disociación entre lengua y cultura, ¿qué responsabilidades tienen el abertzalismo y el nacionalismo moderno en esta disociación? Tanto por un lado el nacionalismo, vamos a decir, moderado, representado por el PNV, o el nacionalismo radical, representado por la izquierda abertzale, porque entiendo que ambos han dejado de lado esta cosmovisión respecto a la totalidad del euskera en cuanto a un complejo de lengua-cultura, disociándolo y olvidándose de este asunto. Bueno, unos y otros no parten de la realidad de Euskal Herria, sino de una realidad ajena. No se proponen modernizar las instituciones vascas. Eso para ellos no es así, son simplemente algo pintoresco. El Basar es algo pintoresco, bonito, pero pintoresco. Lo hacían nuestros abuelos, te vienen a decir, pero ahora ya que somos muy modernos, con todo lo que hay, la electricidad, la maquinaria, tal, la industria, pues eso no funciona. Te vienen a decir, ¿no? Entonces, tenían dos modelos. El PNV, el modelo suyo era Inglaterra, eso está claro, ¿no? Era Inglaterra, querían crear una sociedad como la inglesa, ¿no? Y además, como los lazos eran grandes entre Euskal Herria a través de, por ejemplo, la venta de hierro de las minas de Vizcaya y luego la compra que se hacía de este mineral en Inglaterra, pues había lazos muy potentes. Y luego el sector siguiente, que era el sector más bien marxista y tal, pues es que ellos tenían una idea del universalismo, ¿no? Del internacionalismo, y tampoco veían a Euskal Herria, veían todo menos Euskal Herria, veían, por ejemplo, pues Argelia, veían Cuba, luego vieron Venezuela, vieron Vietnam, pero no entendían que el mundo es una agrupación de pueblos diferentes cada uno, no solamente por sus lenguas, sino por su cultura, por su historia, por su manera de ser y su idiosincrasia. Entonces, la pregunta sobre cuál es la idiosincrasia de los vascos no se planteaba, porque se creía que de todo aquello iba a ser una sociedad tan maravillosa, tan fabulosa económicamente, que esa cuestión ya se resolvería luego. Pero hemos visto que no es así. Todos los proyectos marxistas, tercermundistas, antiimperialistas han fracasado totalmente, ¿no? También ha fracasado el proyecto del PNV. Hoy Inglaterra es un país patético, es un país totalmente patético en desintegración, en caída libre, en lo económico, ¿no? Totalmente aculturado, con problemas de todo tipo. Luego, los dos modelos que han movido a estos dos sectores, pues hoy no existen, ¿no? Estamos en un momento, el otro día leí un artículo en que nos aproximamos a que ya en ningún país del mundo se escriba ningún libro de algún autor que se califique de marxista. Estamos ya muy cerca, ¿no? Cuando hace solo 40 años, pues cada año podían escribirse 10, 15.000 libros por autores que explícitamente se calificaban de marxistas. Es decir, ha habido cambios muy importantes porque las sociedades han seguido una deriva, es decir, las sociedades gobernadas por los Estados-nación están en una situación verdaderamente patética y catastrófica, ¿no? Al borde de una tercera guerra mundial, con unos conflictos entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos tremendos, con una guerra en el este de Europa, etc. Entonces, todo esto, claro, se vincula a las ideas del progresismo, del izquierdismo, de la socialdemocracia. Incluso aunque la gente no lo entiende bien, intuye que toda esa carga ideológica que había detrás de eso, pues no nos ha llevado a nada, pero a nada de nada, a nada bueno, quiero decir, ¿no? Entonces ahora es el momento de recoger vela
y decir, bueno, quizá haya llegado la oportunidad de que Euskal Herria pueda ser desde sí misma, ¿no? Una vez que todas estas cosas que alucinaron a la gente, pues vamos a probar, ¿no? Naturalmente, las instituciones del pueblo vasco, tradicionales y tal, tienen que ser actualizadas de acuerdo a las condiciones del siglo XXI, pero a mí me parece que la democracia directa nunca va a pasar de moda. Creo, si yo digo, por ejemplo, democracia directa ateniense, montones de gente dice, claro, no suscito ningún entusiasmo, pero yo digo democracia directa vasca. ¡Wow! Si esto lo digo en una reunión de politólogos, se arma, ¿no? Sin embargo, la democracia directa vasca es mucho más completa, más desarrollada y más auténtica, infinitamente más auténtica que la democracia ateniense. Y sin embargo, solo se habla de la democracia ateniense. ¿Por qué? Pues preguntaos por qué, ¿no? Toda la organización del sistema de Bassarre es, claro, alguien ha dicho, el sistema de partidos políticos no es democrático porque la democracia no se puede basar en el principio de representación, no se puede. O sea, nadie representa a nadie, solo uno se representa a sí mismo y uno se esfuerza y lucha por sí mismo en comunión con los demás, en comunidad con los demás. Entonces, el principio de representación no es democrático. Y eso lo sabemos todos. Entonces, los vascos hasta hace ya 1500 años lo sabían. No crean una sociedad representativa, sino una sociedad de democracia directa. Entonces, eso tiene un mérito enorme, que ahora ha llegado el momento. Es como la economía comunal, la economía capitalista que, bueno, pues, daros cuenta, se nos dijo que la Unión Soviética era socialista, era maravillosa y bla, 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 pero la Unión Soviética se hundió en un desastre económico total, Cuba está hundida en un desastre económico total y lo que ha salido de aquí es nada. Mientras que los vascos fueron prósperos y activos cuando tuvieron su economía comunal. Por ejemplo, en la Alta Edad Media hay pruebas irrefutables, pruebas indirectas irrefutables, y quien no lo crea, estoy dispuesto a tener una conversación con él de 5 horas, por ejemplo, para aportarle esas pruebas de que la economía vasca, que era entonces totalmente comunal, era muy eficaz, porque si no, no podrían haber hecho las hazañas épicas, heroicas y grandiosas que hicieron los vascos en ese periodo. No podían, con una economía hundida, desastrosa, como son hoy las economías de todos los países. Daros cuenta de lo que está significando el problema de que los jóvenes no tengan una vivienda, es tremendo. Entonces, yo creo que ahora ha llegado el momento de dar una oportunidad a la idea Euskal Herria desde sí misma en las condiciones del siglo XXI. Bien, pues vamos a entrar en la parte de presente y futuro del euskera. Hablábamos del proceso de institucionalización en el que se ha ido al que se ha ido llevando al euskera, ¿no? A partir del régimen autonómico inserto en las instituciones españolas, el Estatuto de Autonomía de finales de los 70, la oficialización del euskera de alguna manera, ¿no? Quitando, bueno, sobre todo en la parte de lo que podríamos llamar la comunidad autónoma vasca, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El caso de Navarra es un poco particular porque ahí sí que el Estado español se esforzó de una manera, vamos a decir, muy brillante para separar lingüísticamente a los navarros del resto de los vascos, y por eso aplicó un sistema de zonificación que incluso dividía a los navarros entre sí según una división arbitraria y administrativa, zonificando el territorio de Navarra en 3 zonas. Una en el norte de Navarra, que le llamaron la zona vascófona, otra la zona centro, incluida su capital, Pamplona, Iruña, que le llamaron la zona mixta, y la zona por debajo de Pamplona, a la que llamaron la zona no vascófona. Esto fue una estrategia de división que llevó el Estado, su aparato administrativo, para generar una división y, por ejemplo, impedir que en determinados territorios, en determinadas zonas de Navarra, pues la gente joven pudiera optar por un modelo lingüístico de aprendizaje en euskera, ¿no? Y bueno, eso ha acarreado pues muchas dificultades para el desarrollo del euskera, sobre todo en la mitad sur de Navarra, ¿no?
Entonces, bueno, esto es parte de la realidad que hoy vivimos en relación a la institucionalización y las estrategias también que en este caso el Estado español llevó a cabo hace pocas décadas para hacer mella y impedir el desarrollo del euskera, aunque fuera en los términos que estamos hablando de funcionarización, estandarización y normalización dentro del sistema educativo, ¿no? En esta institucionalización del euskera, pues tiene varias vertientes. Por nombrar algunas, tenemos todo lo que sería ese cosmopolitismo progresista que, al menos hasta esta segunda década del siglo XXI, ha estado muy presente en el desarrollo de los diferentes movimientos y fuerzas en liza a nivel mundial. Lo que decíamos, la funcionarización de una parte importante de la sociedad, todo lo que es la subvención, la institucionalización de las subvenciones para subvencionar la cultura, y una parte muy importante también que mencionaba, que es el tema del sistema educativo español, que todo lo que, hablando de la parte que corresponde al Estado español, porque también está la realidad dentro del Estado francés en lo que corresponde al euskera, pero en lo que corresponde al Estado español y también en lo que corresponde al Estado francés, son sistemas educativos, como bien mencionabas antes, totalmente extranjeros, bien españoles, bien franceses, pero a sueldo de sus estados. Quería comentar una cita breve de José Aristimuño Aichol en relación a todo este asunto de la producción cultural, que ya en 1934 decía: con el euskera que estamos produciendo estamos aburriendo a los lectores. Los libros no se venden, estamos haciendo una literatura artificial. No sabemos llegar a las entrañas del pueblo y el pueblo huye. Es decepcionante, sí, lo que nos está pasando. Cada vez se habla menos euskera y cada vez se lee menos. A pesar de que sea una cita de hace casi un siglo, no creo que está de bastante actualidad. Pues vamos a ver, para hacer frente a la situación actual, lo primero que hay que entender es que el proyecto político que se hace 50 años con toda la izquierda progresista, la izquierda versale, no ha dado los resultados esperados. Es lo primero que hay que aceptar, ¿no? Y entonces hay que mirar en otra dirección, hay que buscar otra salida. Lo que nosotros ahora tenemos allí pues es una institucionalización del euskera, que a mi entender es una lengua que se aviene mal con la institucionalización y que no está dando los resultados. En primer lugar, porque se espera que sea el Estado español, el Estado español el que a través de dinero, de profesores y tal, salva el euskera. Esto es algo increíble. No puede ser. Tiene que ser el pueblo vasco quien salve su lengua. Lo otro no es así, no es posible. Es que no porque por esto o por lo otro, sino porque hay una incompatibilidad entre la lengua de los vascos y el Estado español o el Estado francés, ¿no? Entonces esto tiene que ser poner el acento no en las instituciones, sino en el pueblo, en la gente. Eso no quita, bueno, pues hay una escuela y claro, pues en la escuela pues se tiene que enseñar euskera, ¿no? Pero es que lo que estamos discutiendo aquí no es si se quita el euskera de la escuela, sino si tenemos que hacer y poner toda nuestra confianza en la escuela o buscar otra manera de hacer que el euskera se recupere. Y eso es la clave. En segundo lugar, hay que dotarle a esto de un programa político y económico conjunto, porque no solamente el euskera en la escuela, ¿por qué no en la economía? Luego hay que crear una economía vasca específicamente según los criterios del comunal. El comunal no es solamente un sistema agrario, hay un comunal industrial, y en el País Vasco precisamente hay un estudio de Navarra de cómo había toda la industria preindustrial de Navarra, era comunal o el 80% de ella, un estudio muy interesante que tengo a disposición el título de quien quiera leerlo, ¿no? Entonces necesitamos una economía que sirva al euskera y un euskera que funcione en esa economía, que no puede ser más que una economía vasca comunal. Es decir, tiene que haber una soberanía económica de la cual hoy nadie habla. Esto es curioso, ¿eh?
¿Qué pasa? Ya no es necesario que los vascos sean dueños de su economía y de su riqueza. Yo entiendo que sí. Y cuando sean dueños, entonces esa economía y la riqueza, la creación de riqueza y el trabajo funcionarían en la lengua de los vascos, ¿no? Pero parece ser, y esto lo metió Sabino Arana, y eso es una de las cosas más peores y más negativas, que, bueno, la economía era del capitalismo transnacional o multinacional, ¿no? Los vascos pues se quedaban solamente con 4 cositas, que es lo que quiere el PNV, ¿no? En tercer lugar, hay que crear unas instituciones políticas que tengan el euskera como centro. Y no voy a repetir la cita del amigo este que hace el libro sobre Segura, lo dice claramente y yo creo que esa es la verdad. Tiene que haber un euskera que gobierne la vida política porque sea el sistema de autogobierno popular de abajo arriba. Luego, hay que estar en contra de la Unión Europea. La Unión Europea está creando una nueva nación, un Estado-nación tremendo que no va a tener más que un idioma distinto, que es el inglés funcionarial, que ni siquiera es el inglés popular o el inglés de los ingleses. Es una nueva jerga, ¿no?, que se han ido inventando en Bruselas para imponerla. Quiero decir, no sé si esto se sabe, que el inglés ya es la primera lengua en Madrid, en los colegios, casi todos los colegios de las clases medias madrileñas, pues es la lengua vehicular por excelencia. En muchos de los colegios se da todas las asignaturas en inglés, menos a lo mejor una o dos, como mucho. Entonces, esto significa que en muy poco tiempo, incluso un idioma aparentemente tan potente, con sus 550 millones de hablantes, como es el castellano, puede estar en una situación límite, porque lo están cercenando por la cabeza. ¿Por qué se está haciendo eso? Pues sencillamente porque el Estado-Nación Europeo necesita su lengua, que es este inglés funcionarial, ¿no? Pero daros cuenta que no es lo mismo la posición ante este inglés de una lengua como el castellano con 550 millones de hablantes que lo que es el euskera, que tiene 2,5 millones o 2 millones, ¿no? Entonces hay aquí una diferencia. Hay que estar en contra de esa institución, sustituir la Europa de los estados, que es lo que es la Unión Europea, estados, por una Europa de los pueblos. Si es una Europa de los pueblos, entonces el euskera tiene salida. ¿Que me diréis, esto es muy difícil de hacer? Sí, claro, pero no imposible. Es de una dificultad enorme, pero existe una posibilidad y sobre todo es útil para ordenar nuestras mentes. Tenemos que saber cuál es la salida. Luego, que sea muy, muy difícil no significa nada más que eso, que es muy difícil. Pero si nos negamos a aceptar que las cosas son como son, simplemente por la dificultad de la realidad, pues entonces nos estamos engañando. Luego, hay que hacer otras transformaciones, que es una catalogación de lo axiológico, es decir, hay que reforzar el euskera como sistema de lengua-cultura. Eso significa que la cultura es aquella masa de saberes que surgen del pueblo y no de las instituciones. Por ejemplo, ahora mismo es muy peligroso que en Euskal Herria se piense que la Universidad del País Vasco es la que crea la cultura. No crea la cultura, no la crea, y es que no la está creando. Lo único que hace es introducir modelos culturales anglosajones, subculturales, muchas veces en euskera. Yo he tenido amigos allí que ellos a veces se enfadaban con lo que estaban publicando, que no era nada más que usar el euskera como vehículo para hacer penetrar en Euskal Herria la podrida subcultura anglosajona, así tal cual. O sea, se iban allí, estaban 5 años en una universidad yanqui, venían aquí, lo escribían en euskera, y encima mi amigo me decía, es que encima es un euskera muy deficiente, como no podía ser por menos, ¿no? Muy deficiente y muy chapucero y muy de esto. Bueno, entonces hay que crear, la cultura tiene que ser una cultura popular, hay que acudir a la noción de lo popular. Y entonces ahí recuperamos lo que ha sido siempre lo popular y la lengua popular. Entonces, esto significa, obviamente, un programa revolucionario que tendría que situarse en donde hoy está donde está el abertzalismo izquierdista, que está ni más ni menos, pues eso es un apéndice del Estado español, es que hay que decirlo, ¿no? Viven del Estado español, comen del Estado español, ellos no tienen ninguna diferencia, tiene que haber otra diferenciación. En Euskal Herria tiene que surgir alguien que diga, bueno, ya no vamos a seguir siendo más un apéndice del Estado español, vamos a crear un polo de poder popular que reúna todo lo que ha sido Euskal Herria siempre como fuerza adecuada a las condiciones del siglo XXI, y ya está. Y luego quien quiera quedarse ahí siendo funcionario del Estado español, pues que siga, ¿no? Todo esto sin caer en ningunos excesos y sin, digamos, maltratar a nadie, pero esto se tiene que hacer.
y además sería muy útil en las condiciones de Tercera Guerra Mundial, pobreza creciente, resulta que la juventud no tiene casa donde ir, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían los cambios que permitirían considerar al euskera con optimismo para el futuro, ¿no? Pero tiene que haber valentía, tiene que haber coraje para hacerlos, ¿no? Y los vascones, daros cuenta de lo que significó el alzamiento de Bagauda, en un momento terrible, con Europa totalmente destruida, los romanos por aquí, montones de pueblos germánicos por aquí y por allá, matanzas y tal, y sin embargo allí pues ellos se atrevieron, se lanzaron en el año 441 y lo hicieron. Bueno, luego después pasaron muchas cosas, claro, hace 1500 años, pero en definitiva las cosas se hacen por una decisión. Hay un esfuerzo de la voluntad de decir, lo vamos a hacer. Y ahora el primer paso en esa dirección tiene que ser recuperar las instituciones ancestrales del pueblo vasco, hacer un programa de acuerdo con esas instituciones que incluya también la Europa de los pueblos y no la Europa de los estados, ¿no? Porque la Europa de los estados, pues daros cuenta, ahora ya en Europa hay gente que cree que Europa solo tiene la OTAN, que no, que no. Europa está creando un ejército propio que es el Eurocuerpo, del que forma parte España. Me parece que son 8 países, no es toda la Unión Europea porque es voluntario. Bueno, el Eurocuerpo funciona en inglés 100%, y ahora con el conflicto con Rusia y luego con China y todo esto, el Eurocuerpo se convertirá en un instrumento tremendo ¿de qué? De anglosajonización. Como, ¿por qué los iberos perdieron el latín? Porque perdieron su lengua, la sustituyeron con el latín porque el centro de imposición del latín eran las legiones. Las legiones, los ejércitos, es la máquina trituradora por excelencia de las particularidades y singularidades, igual que destruye al individuo. Los ejércitos anulan la personalidad del individuo, que te convierte en alguien que vas vestido como el de al lado, lleva las mismas cosas que el de al lado y come lo mismo que el de al lado. La personalidad desaparece, pero también desaparece la personalidad de los pueblos. Es el elemento homogenizador peor que hay. Entonces el Eurocuerpo, cuidado con el Eurocuerpo, ¿no? Por ejemplo, tendría que salir en Euskal Herria una resistencia muy grande al desarrollo del Eurocuerpo, del cual no se sabe nada porque lo están haciendo la chita callando, pero vamos, hace 2 años ya tenía 100.000 soldados, de los cuales yo creo que unos 15.000 provenían del Estado español. Sí, hace no tanto tiempo, hace pocas décadas, había un movimiento que se oponía a la globalización, ¿no? Y hoy en día la globalización es un problema grave de desarraigo que, más allá de recibir un rechazo, pues hoy en día se fomenta y se promueve, ¿no? Y unido con esto tenemos el problema de la emigración, tenemos el problema de la demografía, especialmente en Euskal Herria el problema demográfico es absolutamente grave, ¿no? No sé qué estimaciones podríamos hacer de los niños que nacen en Euskal Herria, potencialmente autóctonos, pero no sé si podríamos estar hablando de un 0,6 o 0,7 hijos por mujer, lo cual es de una gravedad tremenda que nos viene a decir que o dentro de este proceso de construcción de Euskal Herria desde sí misma se pone el foco en la demografía o no habrá nadie quien pueda luchar y vencer, en el mejor de los casos, en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esta cuestión? Bueno, o sea, yo una vez asistí a una conversación, luego me lo tradujeron, claro, entre varias personas, y una de ellas, que era amigo mío, pues él defendía que el euskera se aprende en casa, no en la escuela. Que lo de la escuela puede ser secundario y complementario, pero que se aprende en casa, se aprende en el pueblo, se aprende en el barrio, se aprende con los vecinos, y que eso ha sido así siempre, y que ese es el principal foco de aprendizaje del euskera, y la escuela, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Y él, claro, decía, y entonces, cuando una parte creciente de las casas, de los hogares de Euskal Herria, no tienen el euskera como lengua porque tienen el árabe o tienen otras lenguas por ahí, ¿de qué manera eso se puede cumplir, no? Entonces, lo que te cuentan los multiculturalistas y los partidarios de que lo central sea la lengua estatal
es que lo aprenden en el colegio. Eso no es posible para el euskera y casi ya no es posible ni para el castellano. Yo como castellano no me cabe duda que la creación de una lengua de la Unión Europea como es el inglés funcionarial va a dar al traste con mi lengua familiar. No tengo duda, porque ya las clases medias, y cuando cambian las clases medias, las clases bajas van detrás, ya en su hogar no habla castellano en Madrid. Con sus hijos hablan en inglés. Entonces, esto es debido, ¿por qué? Porque ellos quieren estar con el poder y chupar poder, pero en el País Vasco eso sucede de otra manera, pero sí sucede en los hogares de los inmigrantes. Entonces, la creencia en que los inmigrantes se van a incorporar al euskera a través del colegio, pues bueno, es una suposición muy aventurada, ¿no? Y que sería mucho más seguro, indudablemente, ¿no? Creo que estamos en eso, que fueran los futuros habitantes de Euskal Herria gente que nazca en familias donde se hable el euskera en la familia, ¿no? Eso sí garantizaría una continuación del euskera. Pero como aquí se ha creado, en Euskal Herria se ha creado pues toda una política de denigración pues del erotismo reproductivo, de denigración de la maternidad, una cosa que en definitiva lo que va dirigida, no sé si estará la intención de sus autores, a la sustitución étnica. A lo que estamos viviendo ahora es un proceso de sustitución étnica. La sustitución étnica es incluso un delito. La Declaración Universal de Derechos del Hombre declara la sustitución étnica como uno de los peores delitos. Incluso la ONU lo persigue, ¿no? Me pregunto yo qué pasaría si alguien en Euskal Herria hiciera una declaración diciendo que están siendo víctimas de una sustitución étnica, pero es que esa sustitución étnica sería también una sustitución lingüística. Y entonces, pues eso significa que Euskal Herria está perdiendo su configuración, ha perdido sus instituciones, está perdiendo su idioma y la forma de mantenerlo no es la que hay. Esta no funciona. Entonces tenemos que ir en otra dirección. ¿Por qué está pasando esto en toda Europa? Pues sencillamente porque los pueblos europeos tienen una cultura muy fuerte, tienen unos valores muy arraigados, son el resultado de la revolución altomedieval que la inician los vascones. La revolución altomedieval europea la inician los vascones. Eso es algo grandioso, ¿no? Entonces, pues, estos pueblos que tienen estos valores muy sólidos no admiten su pérdida a partir de un Estado-nación europeo. Entonces, la creación del Estado-nación europeo tiene que basarse en la trituración de los pueblos europeos. La trituración cultural, la trituración étnica, lingüística, incluso paisajística. Entonces ellos están creando otra Europa, que es la Europa-nación. Entonces esta Europa-nación pues es homogenizadora. De la misma manera que el euskera da un salto atrás tremendo cuando se impone la escuela estatal en castellano. No solamente la que impone Franco, sino antes ya la Revolución Liberal. En las Cortes de Cádiz hay un informe sobre educación que dice que en todas partes se crearán escuelas elementales y la lengua de esas escuelas será el castellano. Eso tardó un tiempo porque la gente se resistió en ponerse, pero ya al final del siglo XIX ya estaban las escuelas nacionales que se llamaban entonces, fijaros la palabrita, nacional españolas, claro, y entonces eso hizo que los niños pues aprendieran en castellano en la escuela. Pero ahora lo que vamos es lo mismo con el idioma inglés funcionarial, es decir, se haría un barrido hipócrita porque se dejaría incluso en el Parlamento Europeo. Pues se puede, creo, está a punto de aprobarse que se hable en euskera, pero eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia porque el 95% de la gente habla en inglés allí, ya está. Y dentro de nada, dentro de unos pocos años, será el 99%. Entonces, tenemos que ir a un proceso de descentralización política. No queremos un nuevo centro, queremos un sistema de descentralización de abajo arriba. Alguien dirá, pero esto en un mundo caotizado con tantos peligros y tal y cual, ¿cómo puede funcionar? Porque nos pueden invadir unos, nos pueden invadir otros, pisarnos por aquí y por allá. Bueno, yo os digo una cosa, cuando Euskal Herria no tenía Estado, y no lo tenía, y eso es absolutamente seguro y puede ser comprobado en la Alta Edad Media, se defendió brillantísimamente de los romanos, de los visigodos, de los francos y de los andalusíes musulmanes. Pero luego, cuando tuvo un Estado, en 1512, ¿qué resistencia hizo el Estado de Navarra a la invasión castellana? Poquita, no fue grande, duró un tiempo, pero
Es decir, los vascones que habían luchado ferozmente, muy entusiásticamente, digo la palabra ferozmente, con admiración contra el Estado visigodo, que algunos consideran como el origen de España. Ya sabéis que muchos consideran que España empieza con los reyes godos. Bueno, pues ahí estaba ya la pelea contra los españoles, ¿no? Conquistadores, sin embargo, durante 250 años los mantienen a raya, los derrotan, los hacen morder el polvo y finalmente los vascones consiguen que el Estado visigodo se venga abajo y se derrumbe. De ahí la invasión islámica. La invasión islámica llaman a los musulmanes porque dicen, nosotros ya no podemos contener a los vascones y a la gente al sur de los vascones que admiraba su modelo político, su modelo económico y quería vivir como los vascones. Entonces vino una fuerza contrarrevolucionaria que era el Islam. Bien, entonces ellos aguantan perfectamente, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en Navarra? Pues no. ¿Por qué? Porque como sucede siempre, ya sabéis que hay una élite mayoritariamente navarra que quiere llegar a un acuerdo con el Estado castellano. ¿Por qué? Porque les atraía el oro de América. Ellos querían ir a América a saquear a los pueblos indígenas. Entonces les fascinaba. Ellos pensaron que era más interesante para sus intereses elitistas todos estos señores, todos los señores territoriales de Navarra, toda la élite navarra traicionó al pueblo de Navarra sumándose a los castellanos porque los castellanos bajo acuerdo decían veníos con nosotros porque nosotros tenemos mano en América. Así, por ejemplo, en la conquista de Venezuela, sin ir más lejos, la presencia de navarros fue descomunal y muchas más, ¿no? Entonces esto sucede siempre. Entonces, la presencia de un Estado tampoco es garantía de nada. Ahí tenéis Navarra en 1512, ¿no? No es garantía de que nos vayan a proteger. Los pueblos se autoprotegen a sí mismos y eso es lo que tenemos que entender, creo yo. Sí, vamos, que los vascos fueron solo derrotados cuando se constituyeron en Estado, ¿no? Eso es, sí. Porque también mucha gente en Navarra decía, vamos a ver, yo tengo que luchar contra los castellanos por defender un Estado que no habla en euskera, que no habla en mi lengua y que encima son unos señores que me saquean y tal. Hay que decir también que esto se oculta y hay un libro, en fin, a ver si un día lo sacamos, que se llama así como El precio de la sangre. A lo mejor este título, bueno, pues explica que el Estado de Navarra era extremadamente represivo y entonces estudia las rebeliones que hubo en Navarra en el siglo XIV contra el Estado de Navarra por problemas de pago excesivo de impuestos, de violencia y tal. Entonces el Estado de Navarra fue particularmente represivo, particularmente violento. No fue un Estado de los vascos, sino más bien un Estado contra los vascos, contra los vascos. Y este libro proporciona una información impresionante, impresionante. Bueno, alguna vez lo sacaremos, ¿no? Para que la gente que quiera tener su culturilla histórica lo vea, ¿no? Entonces, llegado a 1512, daros cuenta que además los castellanos, las autoridades castellanas, que son muy malvadas, pensaron, daros cuenta, en 1512 era 20 años de la llegada a América. Durante 20 años ya se había traído mucho oro, ya se había saqueado mucho a los pueblos indígenas y entonces la aristocracia navarra estaba ansiosa de sumarse a eso. Entonces es cuando dan el golpe y sucede de nuevo el paso al enemigo, un paso consciente para disfrutar de las prebendas que te da el enemigo cuando te conviertes en su cipayo. Muy bien, bueno, vamos a ir ya entrando a la parte final. Estamos hablando sobre la situación del euskera, sobre el presente, el futuro. Podríamos hacernos la pregunta de cómo muere una lengua, por ejemplo, dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, según todo lo que hemos ido comentando. Y cómo muere una lengua y qué necesitaría el euskera para sobrevivir al menos un siglo más con la esperanza de poder pervivir y de alguna manera revertir la situación tan decadente en la que nos encontramos en la actualidad. Pues las lecciones de la historia hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero a día de hoy la frase no la he inventado yo. Se usa la expresión hecatombe de las lenguas. ¿Qué es una hecatombe? Pues una muerte en masa. Se coge un rebaño, por ejemplo, de bueyes, como hacían a los griegos, y se matan 50, 60 bueyes de golpe, eso es una hecatombe, ¿no? Entonces, la hecatombe de las lenguas quiere decir que hay la desaparición de multitud de lenguas por todo el mundo. De las 6.200 que había hace 30 años, ya pues, vamos, no sé yo si ahora estamos en 5.500, pero la mayoría de ellas están en una situación difícil. ¿Por qué?
por el problema de la creación de estructuras de poder en las alturas, desde las Naciones Unidas hasta el gran capitalismo financiero concentrado en Estados Unidos, hasta los aparatos militares. Daros cuenta que Estados Unidos tiene 800 bases militares fuera. Es un gran poder militar centralizado. Entonces, todos los sistemas centralizados les es más cómodo poner una lengua y imponérsela a sus subordinados, porque así no necesitan traductores y tal, y además, pues esa lengua que ellos eligen transmite a sus sometidos los antivalores y las disfunciones que a ellos les interesa. Esto también es muy importante, ¿eh? Y entonces se pierden su propia identidad, su propia manera de ser, y entonces esto daros cuenta, se está generalizando. El inglés hoy es la lengua de la tecnología, la lengua de la economía, la lengua de la llamada ciencia, la lengua del entretenimiento y del ocio, la lengua de Internet, la lengua del turismo. Entonces, realmente es muy difícil competir con ella, ¿no? Hasta tal punto que hay gente que en su ingenuidad dice, bueno, pero ¿no sería mejor renunciar a todas las lenguas y pasarnos todos al inglés? Bueno, pues ahí os dejo la pregunta, ¿no? Eso a mí me lo he planteado. Dice, claro, es un sistema de enriquecimiento, sí, pero ahora otros te dicen, no, lo que se está creando es un bilingüismo, por un lado inglés y por otro la lengua. Eso no existe. No tengo por qué explicar a la gente vasca que eso no funciona. Cuando hay un bilingüismo hay una lengua dominante y otra lengua dominada, una lengua fuerte y otra lengua débil. Entonces se va produciendo una traslación hacia la lengua fuerte, de tal manera que lo que hoy puede ser, como ellos dicen, un enriquecimiento de quien sabe inglés, pero dentro de una generación eso significaría que el inglés se haría dominante respecto a la lengua original. Las lesiones pues lo explican claramente. Las lesiones de la historia, pues lo que hay que hacer es mantenerse apartados las lenguas de las estructuras de poder para que no pase lo de los íberos y que también, ¿no? Entonces, pues eso sería un elemento clave. O sea, el futuro del euskera está en el pueblo vasco, no en las instituciones, sean cuales sean. Incluso aunque hubiera un Estado-nación vasco 100%, yo seguiría defendiendo que el futuro del euskera está en el pueblo, no en las instituciones del Estado. Así es. Y quien no crea eso, que vea cómo ha destruido el Estado irlandés el gaélico. ¿Cómo lo ha destruido? Ahí no lo ha destruido un sistema autonómico. Según formalidades que se mantienen hoy en la ciencia política, Irlanda es un país independiente plenamente. Además, ganó su independencia en 1922 luchando armas en mano, incluida artillería y todo esto, contra los ingleses. Entonces se constituye un Estado independiente de Irlanda, totalmente soberano según los estándares actuales. Bueno, una vez que han pasado más de 100 años, el gaélico está en agonía, de tal manera que yo califico de una lengua irrecuperable, lo cual no es el euskera ahora, ni mucho menos. El euskera es recuperable a día de hoy, el gaélico no. El gaélico, en el sentido que está, ya no es recuperable. Entonces, es que eso es un ejemplo de que no es solución. ¿Por qué? Porque el Estado irlandés, al mismo tiempo que proclamaba solemnemente que la lengua de Irlanda era el gaélico, dedicaba toda su atención y todo su esfuerzo al inglés, porque ellos creían que el gaélico no servía para nada más que para hablar con los abuelitos. Entonces eso pues ha llevado, pues daros cuenta, pues 6 o 7 generaciones después al colapso del idioma, no al colapso, sino a la extinción. Luego, confían en estructuras estatales en la muerte de los idiomas. Es el pueblo lo que los tiene que mantener y defender. Luego, tienen que ser, por lo tanto, estructuras populares, porque el pueblo no es una entidad abstracta, ni es una masa que pasea por una calle. El pueblo se organiza políticamente de una manera, económicamente de otra, culturalmente de otra, jurídicamente de otra. Luego, tienen que haber todas las instituciones populares en las cuales se utilice la lengua del pueblo. Y entonces eso daría a esa lengua una vitalidad, porque volvamos al caso irlandés. Claro, una vez que en la economía, en la cultura, en todo se usaba el inglés, ¿qué sitio le quedaba al gaélico? Ninguno. Hablarlo con los abuelitos, porque si todo se hacía en inglés, ¿qué sitio le quedaba? Pero claro, ¿por qué sucedió eso? Porque había capitalismo, porque había una idea del Estado que solo valoraba los elementos de fuerza. El Estado es fuerza. La creencia que un Estado defiende una lengua es absurda. ¿Por qué un Estado va a defender una lengua si eso le debilita? El Estado solo piensa en términos de poder, de fuerza. Leer a Maquiavelo y él lo explica. Y lo único que pretenden los Estados pues, es tener fuerza y para eso se basan en la violencia y en el engaño. Son las dos instituciones que ellos mantienen. Por lo tanto, ellos no se casan
traicionan con ninguna lengua. Las lenguas para ellos son de quita y pon. Ahora sí y ahora no. Ahora mismo, por ejemplo, el Estado español está traicionando a la lengua española o castellana. El Estado alemán está traicionando a la lengua alemana. Así de claro. Ahora mismo en Alemania la presencia del inglés en la vida cotidiana es mucho mayor de lo que se da en lo que llaman España. De tal manera que es previsible que en 30 o 40 años se produzca la sustitución lingüística. Es decir, que el idioma alemán quede en minoría respecto al inglés funcionarial. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, está pasando, ¿no? Y en otros países más pequeños como Suecia o Dinamarca, prácticamente eso ya ha sucedido. O sea, yo creo que en tiempo de uso es mayor el inglés que el danés o el sueco. Cuando, por ejemplo, Suecia ha sido un gran país durante años y la historia de esa parte de Europa no se puede entender e interpretar sin el estudio de la historia de Suecia, ¿no? Entonces, daros cuenta que estos procesos de sustitución lingüística se dan en determinadas condiciones y lo que hay que hacer es eliminar esas condiciones o combatirlas, ¿no? Que si se adopta una posición verdaderamente revolucionaria de que tiene que ser una revolución popular la que salve al euskera, eso es muy difícil, pero no imposible. Al menos ya sabemos cómo son las cosas, pero esperar, como está haciendo ahora mucha gente en Euskal Herria, que todo se vaya pudriendo, a que siga siendo la escuela, a que siga tal, a que se digan dos palabritas contra la Unión Europea y eso sea todo. No, tiene que haber un proyecto que movilice a la gente y que le permita situar el idioma en el contexto de la cultura, del futuro, de la economía y todo esto. Entonces ahí sería la solución. Mucho más esperando que otros pueblos de Europa lo hagan, porque hay que esperar también que, por ejemplo, yo espero que el pueblo castellano alguna vez diga, ya vale, ¿no? Primero, el Estado castellano, ¿por qué robó al pueblo castellano su lengua? Eso ya lo empezó a hacer en el siglo XIII y se culminó con la creación de la Academia de la Lengua Española en el siglo XVIII. Pero ¿a ustedes quién les ha dado autorización para usar la lengua del pueblo castellano? Ustedes son unos ladrones, unos aprovechados. Créanse en su lengua si les gusta, porque era más honrado cuando los pueblos escribían, cuando los estados escribían en latín y los pueblos tenían su lengua. Sin embargo, se hace una apropiación, un robo, un expolio de una lengua que es una lengua pues muy decente, muy honrada, siempre que no se use como una lengua estatal y se imponga por ahí a la gente en las aventuras coloniales a partir del siglo XV y también en Euskal Herria, ¿no? Entonces, claro, pero ahora ¿qué sucede? Ahora de repente el Estado español ya no le interesa el castellano, ya no le interesa el idioma español, como ellos dicen. Ahora resulta que le gusta el inglés y ahora lo que vemos es un proceso de liquidación del idioma castellano que va también a gran velocidad. Quizá alguien que vea esto no se lo crea, pero yo os puedo decir, echar un vistazo por ahí y lo veréis y, vamos, el castellano ya es una lengua congelada, es decir, una lengua paralizada que ya no se reproduce, ya no se mejora, ya no crea nada nuevo. Y de una lengua paralizada a una lengua en descomposición, pues hay solo un pequeño paso que quizás se esté dando ya y yo no me he enterado. Aplicar esto también al euskera. Muy bien, pues yo creo que ya podemos ir dando por finalizada la sesión de hoy. Tenemos previsto hacer una quinta sesión próximamente sobre el asunto que ahora estabas comentando, que sería lo que podría ser un programa o el esbozo de un programa para que Euskal Herria pueda ser por sí misma, pueda construirse o reconstruirse por sí misma a partir de las instituciones vascas tradicionales que han fundamentado pues la idiosincrasia vasca en todos sus ámbitos, ¿no? Queda pendiente esta quinta sesión. Y bueno, pues agradecido, Félix, por la sesión de hoy. Creo que hemos hecho un esfuerzo honesto por aproximarnos al problema del euskera, intentando pues poner sobre la mesa los asuntos más importantes, vamos a decir, desde el punto de vista estratégico y no tanto táctico o funcional o gramatical o lingüístico, pero creo que en estos momentos es la parte más relevante la que
la que hemos tratado y que es necesario abordar. Muchas cuestiones quizás quedan en el aire, como bien decías, pendientes de desarrollarse, de indagar, de debatir, de desarrollar, de reflexionar, pero creo que el esfuerzo ha sido en una buena dirección y muy honesto, así que esperamos que quienes nos escuchéis pues haya podido servir, incluso que sirva para como estímulo para que ese proceso pues se pueda llevar a cabo en los próximos meses, años, en el tiempo que sea necesario. Eso es muy bien, pues sí. El próximo día haríamos una recapitulación, ¿no? Pondríamos ya mucho acento en las condiciones actuales, todo el acento y en qué se podría hacer, ¿no? También yo quiero acabar esto diciendo una cosa. La revolución vasco-alto medieval creó la Europa que nosotros conocemos a través de un proceso muy complicado, ¿no? Entonces eso para mí es algo indudable. Y ahora, pues quizá pueda ser que Euskal Herria de nuevo pues haga una aportación enorme al futuro de Europa y al futuro de la humanidad, ¿no? Una aportación positiva, como entonces fue. De todas las cosas que consiguió Euskal Herria en su revolución alto medieval a partir de los pagodas, voy a señalar una, solo una, pero esa es fundamental. Terminó con la esclavitud. Donde fracasó Espartaco, fracasó honradamente, porque el hombre murió con la espada en la mano, ¿no? Pero donde fracasó Espartaco y tantísimas rebeliones de esclavos, los vascones triunfaron y crearon una sociedad sin esclavos. Eso es maravilloso. Y a partir de ahí puede ser que, de nuevo, Euskal Herria haga una gran aportación al futuro de la humanidad, porque eliminar la esclavitud fue algo decisivo para que se pudiera dar un salto cultural enorme en todos los terrenos. Y eso es lo que significa Europa Occidental, que es deudora de la gran acción liberadora de los vascones entre los siglos V y X. Pues que así sea y esperamos aportar con estas tertulias y con estas reflexiones un granito de arena, claro, a que esto pueda llevarse a cabo. Pues claro. nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Muy agradecido, Félix, una vez más y nos vemos en una ocasión. Ya Muy bien. pronto. Pues hasta luego. Hasta luego. Agur.